El primer astronauta japonés fue Toyohiro Akiyama. Fue otras primeras cosas, en especial el primer periodista en el espacio. La cadena de televisión japonesa TBS quiso celebrar sus 40 años llegando a un acuerdo con la Unión Soviética para enviar a uno de sus empleados al espacio. Eligieron a Akiyama, de 48 años, que se fumaba 4 cajetillas al día, y a Ryoko Kikuchi, de 26 años, aficionada al ciclismo, el alpinismo y el esquí. La idea era irse a la Mir y retransmitir desde allí. No está claro cuánto pagó la cadena por ese honor, aunque consiguieron el apoyo de grandes empresas japonesas. Lo que sí parece estar claro es que la aventura perdió mucho dinero. Sea como sea, Kikuchi enfermó de apendicitis una semana antes del lanzamiento y Akiyama fue a la Mir el 2 de diciembre de 1990, regresando a la Tierra el 10 de diciembre. Pocos días después, el índice de la bolsa japonesa, el Nikkei, completaba su vertiginosa caída y metía a Japón de lleno en la recesión económica. Comenzaba así la llamada década perdida. O décadas, depende un poco de a quién le pregunte. Esta es una de las historias que cuenta Matt Alt en Manga, Arcades y Karaoke, que es el título que le han puesto en España a su libro. El original es sencillamente Pure Invention, una definición acuñada por Oscar Wilde para referirse a Japón, una tierra, decía, puramente inventada por la mirada del resto del mundo. Lo publica la editorial Península con traducción de Carlos Díaz Romero. Se trata de un libro extraordinario con un tema no menos extraordinario: cómo Japón rehizo el imaginario popular del mundo entero. Pero antes de seguir, este libro me lo envió la editorial. Ya lo había leído, hará como un año, en inglés, pero quería volver a leerlo en la traducción. No me gusta recomendar libros que solo conozco por la versión original. Pero en cualquier caso, el libro es de la editorial, pero las opiniones son mías. Y solo mías. Ya lo he dicho, pero me repito, por si acaso. Mi opinión es que el libro es extraordinario y que a poco que te interese la cultura popular de Japón, deberías leerlo. La intención del libro es mostrar el desarrollo de la cultura popular japonesa desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Por esa razón, por las páginas se pasean muchos nombres que te sonarán, como Pokémon, Hello Kitty, Hayao Miyazaki, Gundam, Mario, Tamagotchi o Walkman. Pero eso no es lo bueno del libro. Lo bueno es que lo hace relacionando esos desarrollos con las realidades políticas, económicas y sociales del Japón de ese momento. Y también los aspectos que conquistaron al mundo. Es la historia de ciertos artefactos culturales, sí, pero también del contexto que les dio lugar. Basta un ejemplo. Cuando habla del desarrollo de los emojis, no se limita a contar una historia de cambios tecnológicos, sino que discute el uso que las adolescentes japonesas hacían de tecnología como el busca. Cómo fueron ajustándolas, modificándolas y rehaciéndolas para hacerlas corresponder a sus necesidades. Pero por supuesto, eso lleva a explicar también los cambios sociales y económicos que dieron lugar a tener niñas con busca corriendo por las calles de Japón y cómo acabaron socializando por ese medio. Los capítulos son temáticos, hablan por ejemplo del desarrollo del Tamagotchi, el diseño de Mario, la creación de 4chan o el Walkman. Arrancan con alguna historia que indica el impacto de cada uno de los aspectos que trata. Jobs desmontando el Walkman que Akio Morita le había regalado, el extraño anuncio para promocionar la película El fin de Evangelio, o el primer monedero con la imagen de lo que luego sería Hello Kitty. Pero como he dicho, cada capítulo ofrece el contexto cultural, social y económico de Japón en ese momento. No presenta las invenciones, innovaciones y desarrollos como hechos aislados, sino que cada uno de esos hitos se ancla en un momento del tiempo, que luego sirve de contexto para explicar o aclarar por qué se produjo. Cada capítulo de este libro es fascinante, cada capítulo enseña algo. Por ello se pasea una mirada de personajes que de una forma u otra crearon la imagen actual de Japón. Desde jugueteros a diseñadores de videojuegos, pasando por empresarios o animadores. Nos ofrece sus motivaciones, sus razones, sus intenciones. Un buen ejemplo es Kosuge, el juguetero que creó ese primer jeep de latón y los miles de obstáculos que tuvo que superar. Desde lograr el metal reciclado hasta medir con una toalla las dimensiones de un jeep real. Recordando de paso que antes de la guerra Japón poseía una enorme industria juguetera. Yuko Yamaguchi, en ese momento la responsable de Hello Kitty para Sanrio, dándose cuenta de un sutil envejecimiento de su público y desarrollando nuevos productos para esas nuevas consumidoras.
Cada capítulo rebosa detalles sobre la cultura y la vida en Japón, desde cuestiones lingüísticas hasta económicas. Incluso aspectos que hoy consideramos totalmente sólidos podrían haber sido de otra forma. Los ejecutivos de Sony decidieron lanzar la PlayStation original porque creían que se usaría como máquina de karaoke, o que el Walkman era un producto tan novedoso que nadie en realidad sabía usarlo. Visto ahora, más de 2 décadas en el siglo XXI, con todo el mundo paseándose por ahí con auriculares en las orejas. Es difícil de creer, pero así era. Pero más asombroso todavía es que a su vez los capítulos mantienen un orden cronológico. El libro empieza a final de la guerra y llega hasta ayer, con cada capítulo encajando más o menos en la línea temporal. Es decir, aparte de ofrecer un contexto en cada capítulo, ofrece un contexto todavía mayor por el paso del tiempo y los cambios producidos durante décadas. Con esa estructura, lo que el libro viene a decir es que está todo conectado, que elementos tan dispares como Pokémon, el karaoke o el Walkman participan de un fondo común, de un sustrato social compartido. Y es ese sustrato, más allá de las personas, las innovaciones y los elementos concretos, lo que este libro quiere revelar. Quiere revelarte cierta visión del Japón reciente. Por tanto, los capítulos están encajados entre sí y cumplen todos una función. Una tentación es saltarse los que menos te interesen, pero ese sería un error. No solo porque cada capítulo ofrece una cornucopia fascinante de detalles interesantes, sino porque cada capítulo cumple una función en la intención total del libro. Manga, arcades y karaoke está a su vez dividido en 2 partes. De hecho, la historia del periodista japonés en el espacio con la que empecé el vídeo hace de bisagra entre las dos, como si la anécdota en sí fuese a caballo entre 2 mundos. Al empezar, Japón es la segunda economía del planeta. Al terminar, una enorme crisis económica y las décadas perdidas. La primera parte es la de un enorme crecimiento económico surgido de las enormes penurias de la posguerra. En esta parte se cuenta la historia del renacer de la industria del juguete japonés. Se centra en un simple jeep, como los que usaba el ejército de ocupación, realizado con materiales reciclados y que fue uno de los primeros signos de recuperación de la industria juguetera japonesa. Es también la parte del origen del anime y la enorme influencia de Osamu Tezuka. La de la invención con varios padres del karaoke, el culto a lo kawaii y el ascenso de Sanrio gracias a Hello Kitty. O el dominio de la electrónica japonesa, sobre todo en la invención del Walkman, que como ya conté fue un dispositivo como ningún otro en su momento y que revolucionó la forma en que escuchamos música. Con el crecimiento de la economía japonesa se producía el temor a que Japón acabase comprándose todo. Por esa época hubo un par de ventas famosas de grandes símbolos del orgullo de Estados Unidos y era palpable ese miedo a ser superados en lo económico por un país que había sido derrotado apenas unas décadas antes. De hecho, el origen del cyberpunk, con esos elementos tan característicos de yakuza y empresas de alta tecnología, que hoy son casi hasta nostálgicos, provienen claramente de esos temores. La segunda parte arranca tras la crisis económica. Esta es la parte de la coronación de lo kawaii, los animes de la desesperación, hablando de la guerra desde el punto de vista de la nación perdedora, los videojuegos y las primeras consolas en conquistar el resto del mundo. O ya, más negativamente, los orígenes de sitios como 4chan y los nuevos nacionalismos. En esta parte, la crisis económica es el contexto común a todo. Según el autor, jóvenes japoneses, incapaces de alcanzar las metas de la vida adulta, se refugiaron en las subculturas. Por ejemplo, videojuegos como Pokémon ofrecían la oportunidad de pasearse por parajes naturales que habían desaparecido por culpa de la urbanización desenfrenada. Las colegialas japonesas reclamaban más funcionalidades en sus búsquedas y las mujeres más mayores se refugiaban en lo kawaii. La cultura otaku se desarrolló en la identificación con los protagonistas de animes como Gundam o Evangelion. De no haber existido Japón, nuestro mundo habría sido muy diferente. Eso es lo que viene a decir. Por supuesto, el libro concluye con una nota agridulce. Japón ya no es ese país que casi vivía en el futuro. En cierta forma, el resto del mundo se ha puesto a su altura. Lo dicho, un libro extraordinario. Gracias y hasta la próxima.